¿Alguna vez te has puesto a pensar sobre la manera en la que operan los procesos psicológicos fundamentales que impactan nuestra mente y comportamiento cotidiano? Te invito a ver el video completo con la segunda parte de los procesos psicológicos básicos que desarrollamos desde que nacemos. Es crucial conocerlos, ya que determinarán la forma en que percibimos el mundo y nos comportamos a lo largo de nuestra vida. Nos encantaría conocer tu opinión sobre este tema, así que no dudes en compartirla en los comentarios. Estamos ansiosos por leerte. Por otro lado, si te interesa recibir más contenido, te invitamos a suscribirte al canal. Semanalmente publicamos nuevos videos, los cuales están disponibles tanto en inglés como en español a través de nuestros dos canales de Psicología Inside en YouTube. Esto es el Inside, y sin más comenzamos. En este video abordaremos los siguientes temas y subtemas en este orden. 1. La motivación y la emoción, teorías de la motivación, funciones y tipos de emociones, relación entre motivación y emoción. 2. Aprendizaje, teorías del aprendizaje, condicionamiento clásico y operante, transferencia y aplicación del aprendizaje. 3. Desarrollo cognitivo, etapas del desarrollo cognitivo según Piaget, desarrollo del pensamiento abstracto, factores que influyen en el desarrollo cognitivo. 4. Inteligencia, definiciones y modelos de inteligencia, medición de la inteligencia, relación entre inteligencia y creatividad. 5. Conciencia y estado mental, niveles de conciencia, estados alterados de conciencia, trastornos del sueño y su impacto en los procesos psicológicos. Comenzamos con el primer tema. La motivación y la emoción son componentes intrínsecos de la experiencia humana, influyendo en nuestro comportamiento, toma de decisiones y calidad de vida. Explorar las teorías de la motivación, las funciones y tipos de emociones, así como la relación entre motivación y emoción, arroja luz sobre los complejos mecanismos que impulsan nuestras acciones y respuestas emocionales. Teorías de la motivación. Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow propone que las personas tienen una serie de necesidades jerárquicas, desde las básicas, como alimentación y seguridad, hasta las más elevadas, como la autorrealización. Teoría de la expectativa de Brown se centra en la relación entre esfuerzo, rendimiento y recompensas, sugiriendo que las personas toman decisiones motivadas por la anticipación de resultados positivos. Teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan destaca la importancia de la autonomía, competencia y relación con otros para la motivación intrínseca. Funciones y tipos de emociones. Funciones de las emociones incluyen la adaptación al entorno, la comunicación social, la toma de decisiones y la regulación del comportamiento. Emociones básicas se consideran universales y fundamentales, como la alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y aversión. Estas emociones comparten patrones fisiológicos y expresiones faciales comunes en diversas culturas. Relación entre motivación y emoción. Motivación como impulsor emocional, la búsqueda de metas y la satisfacción de necesidades a menudo generan emociones asociadas con el logro y la gratificación. Emociones como guía motivacional. Las emociones actúan como señales internas que orientan el comportamiento. Por ejemplo, el miedo puede motivar la evitación de situaciones peligrosas. Comprender la motivación y la emoción es esencial en contextos como la psicología clínica, la gestión empresarial y la educación. La aplicación de estas teorías y conceptos contribuye no solo a comprender mejor a los individuos, sino también a desarrollar estrategias efectivas para promover el bienestar y el rendimiento óptimo en diversas áreas de la vida. Ahora vamos a hablar sobre el aprendizaje, que es un proceso integral que implica la adquisición de conocimientos, habilidades y conductas a través de la experiencia. Explorar las teorías del aprendizaje y los mecanismos del condicionamiento clásico y operante arroja luz sobre cómo los individuos asimilan nueva información y aplican este conocimiento en diversas situaciones. Teorías del aprendizaje. Conductismo se centra en el estudio de comportamientos observables y medibles. Teorías como el condicionamiento clásico y operante son fundamentales en esta perspectiva. Constructivismo propone que el aprendizaje es un proceso activo en el que los individuos construyen su comprensión a través de la interacción con la información y su entorno.
Cognitivismo destaca la importancia de los procesos mentales internos como la memoria, la atención y el pensamiento en el aprendizaje. Condicionamiento clásico y operante. Condicionamiento clásico, pavloviano, implica asociar un estímulo neutral con un estímulo que evoca una respuesta automática. Con el tiempo, el estímulo neutral provoca la misma respuesta. Por ejemplo, el sonido de una campana asociada con la comida hace que un perro salive ante la campana sola. Condicionamiento operante skinneriano se basa en asociaciones entre el comportamiento y sus consecuencias. Los comportamientos seguidos por recompensas tienden a repetirse, mientras que aquellos seguidos por castigos tienden a disminuir. Por ejemplo, un ratón presiona una palanca para recibir comida. Transferencia y aplicación del aprendizaje. Transferencia se refiere a la aplicación de conocimientos adquiridos en un contexto a otro diferente. La transferencia positiva implica aplicar habilidades aprendidas de manera efectiva, mientras que la transferencia negativa puede conducir a malentendidos o errores. Aplicación del aprendizaje involucra la capacidad de utilizar el conocimiento adquirido en situaciones prácticas y resolver problemas del mundo real. La aplicación efectiva del aprendizaje demuestra una comprensión profunda y la capacidad de adaptarse a diversas circunstancias. Entender cómo las teorías del aprendizaje y los principios del condicionamiento influyen en la adquisición de conocimientos y comportamientos permite a educadores, psicólogos y profesionales del desarrollo diseñar estrategias de enseñanza más efectivas y fomentar un aprendizaje duradero y aplicable en diversas situaciones. El siguiente tema es el desarrollo cognitivo. Se refiere a los cambios en la capacidad mental y las habilidades de procesamiento de información que ocurren a lo largo de la vida. Explorar las etapas propuestas por Piaget, el desarrollo del pensamiento abstracto y los factores que influyen en el desarrollo cognitivo proporciona una comprensión integral de la evolución de la cognición humana. Etapa del desarrollo cognitivo según Piaget. 1. Sensoriomotora. 0 a 2 años los bebés exploran el mundo a través de los sentidos y acciones motoras. Desarrollan la permanencia del objeto y comienzan a coordinar acciones para lograr objetivos. Preoperacional. 2 a 7 años los niños desarrollan la capacidad de usar símbolos y lenguaje. Aunque egocéntricos, comienzan a comprender puntos de vista diferentes y a desarrollar la imaginación. Operaciones concretas. 7 a 11 años se logra la conservación y la capacidad de pensar lógicamente en situaciones concretas. Comienzan a entender la causalidad y las relaciones espaciales. Operaciones formales. 12 años en adelante los adolescentes adquirieron la capacidad de pensamiento abstracto, razonamiento hipotético y planificación a largo plazo. Pueden considerarse múltiples perspectivas. Desarrollo del pensamiento abstracto. Definición: el pensamiento abstracto implica la capacidad de pensar en conceptos y principios no directamente relacionados con objetos o situaciones concretas. Esto incluye la capacidad de razonar sobre ideas, planificar el futuro y resolver problemas complejos. Desarrollo en la adolescencia. La etapa de operaciones formales, según Piaget, marca el inicio del pensamiento abstracto. Los adolescentes pueden abordar conceptos como la moralidad, la política y la identidad personal de manera más abstracta y reflexiva. Factores que influyen en el desarrollo cognitivo. Estimulación ambiental. Un entorno rico en estímulos y experiencias promueve el desarrollo cognitivo. Genética. La herencia genética influye en las capacidades cognitivas y en la predisposición a ciertos estilos de pensamiento. Nutrición y salud. La nutrición adecuada y la buena salud física son fundamentales para el desarrollo cognitivo, especialmente en la infancia. Comprender estos aspectos del desarrollo cognitivo no solo es crucial en la psicología del desarrollo, sino también en la educación y en la formulación de políticas que afectan el bienestar infantil y juvenil. El conocimiento de las etapas y los factores que influyen en el desarrollo cognitivo permite a los educadores y profesionales de la salud adaptar sus enfoques para facilitar un crecimiento cognitivo saludable en cada etapa de la vida. Ahora es turno de hablar de la inteligencia, que es un constructo complejo que involucra la capacidad de aprender, razonar, resolver problemas y adaptarse al entorno. Explorar las definiciones y modelos de inteligencia. La medición de la inteligencia y la relación entre inteligencia y creatividad ofrece una visión completa de esta facultad cognitiva.
Definiciones y modelos de inteligencia. Definiciones. La inteligencia ha sido definida de diversas maneras, desde la capacidad de aprender de la experiencia hasta la adaptación exitosa al entorno. Las definiciones varían según las teorías y enfoques psicológicos. Modelos. Diferentes modelos de inteligencia han sido propuestos. El modelo de la inteligencia fluida y cristalizada de Raymond et al. Distingue entre la capacidad innata y la acumulación de conocimiento a lo largo del tiempo. El modelo de inteligencias múltiples de Howard Gardner reconoce diversas formas de inteligencia, como la lingüística, la lógico-matemática y la interpersonal. Medición de la inteligencia. Tests de cociente intelectual. Si los tests de SI evalúan diversas habilidades cognitivas, como la memoria, el razonamiento lógico y la resolución de problemas. El SI proporciona una medida cuantitativa de la inteligencia relativa de una persona en comparación con su grupo de referencia. Pruebas de aptitud y logro. Estas pruebas evalúan habilidades específicas y el conocimiento adquirido. Las pruebas de aptitud miden la capacidad de aprender nuevas habilidades, mientras que las pruebas de logro evalúan el conocimiento en áreas particulares. Relación entre inteligencia y creatividad. Definición de creatividad. La creatividad implica la generación de ideas originales y valiosas. Aunque no es idéntica a la inteligencia, comparten algunas características, como la capacidad de pensar de manera novedosa y adaptarse a situaciones cambiantes. Relación. La inteligencia y la creatividad están relacionadas pero son distintas. La inteligencia implica la eficiencia en la resolución de problemas y la adquisición de conocimientos, mientras que la creatividad implica la originalidad y la fluidez en la generación de ideas. Algunas teorías sugieren que ambos constructos comparten procesos cognitivos comunes. Comprender la inteligencia desde estas perspectivas no solo es esencial en psicología, sino también en campos como la educación y la psicometría. La medición precisa de la inteligencia y la comprensión de su relación con la creatividad son aspectos fundamentales para el desarrollo personal y profesional. Por último, abordar es la conciencia y el estado mental, que son aspectos fundamentales de la experiencia humana, abarcando desde la percepción consciente hasta los estados alterados de conciencia. Explorar los niveles de conciencia y los trastornos del sueño ofrece una visión profunda de cómo los estados mentales influyen en los procesos psicológicos. Niveles de conciencia. 1. Conciencia normal, estado en el que estamos despiertos y conscientes de nuestro entorno y de nosotros mismos. 2. Conciencia subliminal, percepciones por debajo del umbral de la conciencia que pueden influir en el comportamiento. 3. Conciencia alterada, cambios en la percepción y la experiencia, como los estados de meditación o hipnosis. Estados alterados de conciencia. 1. Meditación, estado de concentración y atención plena que puede alterar la conciencia y reducir el estrés. 2. Hipnosis, estado de atención enfocada y sugestionabilidad aumentada, utilizado en terapias y para cambiar patrones de comportamiento. 3. Intoxicación por sustancias. El consumo de sustancias psicoactivas puede alterar la conciencia, afectando la percepción y la cognición. Trastornos del sueño y su impacto en los procesos psicológicos. 1. Insomnio, dificultad para conciliar o mantener el sueño, impactando en el rendimiento diurno y la salud mental. 2. Apnea del sueño, interrupciones en la respiración durante el sueño, afectando la calidad del descanso y la cognición. 3. Parasomnias, comportamientos anormales durante el sueño, como sonambulismo o terrores nocturnos. 4. Impacto en la salud mental. Los trastornos del sueño pueden contribuir a la ansiedad, la depresión y dificultades cognitivas, afectando el bienestar general. Si quieres conocer más sobre bienestar emocional, está apareciendo un link en la parte superior derecha a nuestros videos de este tema. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que esta información les sea de utilidad. No olviden dejar su like, suscribirse y compartirlo con aquellos que también desean aprender más sobre estos temas tan importantes. Asegúrate de dejarnos tus comentarios y sugerencias sobre otros temas que te gustaría que tratemos en futuros videos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo viaje hacia el crecimiento personal. Cuídense y sean felices.